Es muy doloroso, muy doloroso. Él se fue esa mañana, me despertó, me saludó, me dijo feliz día, amor. A la tarde nos íbamos de viaje. ¿A dónde se iban? Nos íbamos a la casa de mi hermano, a Lincoln. Y él estaba feliz por todo lo que le estaba pasando en la vida. Porque la mamá había salido de estar internada, porque yo salí de estar internada. Se fue a trabajar feliz, me saludó ese día. Me dijo, amor, nos vemos en un rato. Y después nunca más llegó, nunca más. Él era una persona muy especial. Yo se lo decía todo el tiempo, él lo sabía. Todo lo que lo queríamos se lo decíamos. Y no se merece que esta persona lo haya atropellado y lo haya dejado tirado como un perro. Porque él no lo hubiera hecho nunca. A veces los accidentes pasan, pero irse y dejarlo tirado no. Él no se merecía esto. ¿Hacia dónde iba Rubén a esa hora? Se iba a trabajar a Ciciloto. Pasó entre las 6:30 de la mañana y las 7. El 6:10 más o menos se despidió de mí. Y a las 7 tenía que entrar al trabajo. Ahora, ¿qué es lo que están pidiendo ustedes? ¿Qué es lo que necesitan? Nosotros queremos justicia, justicia por él, para que él pueda descansar en paz. Ese asesino que lo mató y lo dejó tirado, tiene que pagar por lo que hizo. Que dé la cara, que aparezca, si tiene un poquito nada más de remordimiento. Me dejó sin marido, lo dejó sin hermano, dejó una mamá sin un hijo. Que dé la cara, que pague por lo que tiene que pagar. Pague por lo que tiene que pagar, eso pedimos, nada más. Nosotros no venimos ni a romper nada, ni a pelear con nadie, solamente queremos justicia. Y si esa persona en algún momento está mirando esto, debe tener familia. Y debe saber lo que se siente, que te arranquen al lado tuyo a un ser querido. Y que esa persona siga, él sigue durmiendo en su casa. Él duerme en su casa, en su cama, y él ahora ya no duerme conmigo. Mi marido no duerme al lado mío ahora. Yo necesito que él pague por lo que él hizo y que mi marido pueda descansar en paz. Hace una semana que no dormimos, no comemos, no vivimos. Él no venía de joder, no venía de bailar. Él se iba a trabajar, nada más. Se iba a trabajar. Una persona re trabajadora, por eso estamos todos acá, porque lo que lo conocemos sabemos lo que él era. Sí, lo conozco ya hace años y compañero mío trabajaba conmigo todo el tiempo, con él también, y estamos dolidos. Estaba una persona extraordinaria, siempre estuvo con nosotros, aparte no solamente en lo laboral, era amigo de nosotros, y nos cayó muy mal esta noticia y queremos que se haga justicia, que aparezca alguien. Yo sé que nos animan, por lo menos un dato para que la familia se tranquilice, todos. Y estamos muy tristes, lo único que queremos es eso, que haya una respuesta, porque no se merecía, nadie se lo merece, pero él era una persona bárbara, así que estamos haciendo lo posible para que se aclare, porque no es lo mismo ya trabajar sin él, y bueno, pero hay que seguir para adelante, pero bueno, por la familia, por todos, y una persona bárbara. Tengo entendido que la empresa Ciciloto cerró para que ustedes puedan venir, ¿esto es cierto? Sí, es verdad, ellos estuvieron con nosotros en todo momento y nos dijeron para que podamos acompañar a la familia. Y es la única manera de que por lo menos, acá hay accidentes constantemente, todo el mundo lo sabe, que pasan cosas, y algunos hacen cosas, otros no sé cómo será, pero no quiero que pase siempre lo mismo, y que por lo menos para las personas, la demás gente que queda, que no le vuelva a ocurrir lo que le pasó a Rubén. Si no, va a ser siempre lo mismo, y por lo menos hacer algo.